Hola, buenas. Vamos a comenzar con este problema sobre distribuciones en el muestreo. Y bueno, si leemos el enunciado nos dice: un camión de mercancías tiene como límite de carga 5.000 kilos. Los pesos de las unidades mercantiles con las que trabaja una compañía se distribuyen normalmente con media 50 y desviación típica 20. Bien, entonces si anotamos esos datos, por un lado tenemos el peso de carga del camión, y nos dicen que el límite de carga es de 5.000 kilos. Bien, o sea que podríamos poner aquí que la I, vamos a poner de carga, es de 5.000 kilos. Bien, eso sería la variable I, que es el peso del camión o la carga del camión. Y luego nos dicen que los pesos de las unidades mercantiles con las que trabaja una compañía se distribuyen de forma normal con media 50 y desviación típica 20. Bien, por tanto aquí tenemos otra variable que es el peso de cada una de las unidades. Bien, el peso de cada una de las unidades se distribuye aproximadamente de forma normal, nos dice, se distribuye de forma normal con una media, en este caso, de 50 y una desviación típica de 20. Bien, bueno, ya tenemos esos datos y ahora en la pregunta número 1 nos piden lo siguiente. Nos dice: ¿cuál es la probabilidad de que el peso total de 90 unidades elegidas de forma aleatoria e independiente supere dicho límite? Bien, aquí nos están pidiendo la probabilidad de que el peso total de 90 unidades, que en este caso pues tiene que ver con supere el límite de 5.000, o sea que tiene que ver con la variable del peso que puede transportar el camión. Entonces nos están pidiendo la probabilidad de que la variable I tome un valor mayor que la I de carga, que hemos dicho que era de 5.000 kilos. Bien, para poder calcular esta probabilidad, lo primero que tenemos que saber es cómo se distribuye la variable I. Bien, nos están diciendo que la variable I es una combinación lineal de la suma de 90 unidades mercantiles. Bien, por tanto, será la suma del peso de la unidad mercantil 1 más el peso de la unidad mercantil 2 más el peso de la unidad mercantil 3 más, tenemos punto suspensivo, el peso de la unidad mercantil 90. Bien, como vemos, cada una de esas 90 observaciones son extracciones que se realizan de forma aleatoria e independiente. Bien, por tanto, cada una de esas extracciones se considera una variable aleatoria. Bien, y lo que vemos es que cada una de esas extracciones pues provienen de la misma población, en este caso de una población que se caracteriza por tener una media de 50 y una desviación típica de 20. Bien, entonces, como todas estas extracciones provienen de una distribución normal, pues la combinación lineal de observaciones extraídas de una distribución normal, según el teorema central del límite, pues tiene como resultado esa combinación lineal una variable que también se va a distribuir de forma normal. O sea que según el teorema central del límite podríamos decir que la variable I también se va a distribuir aproximadamente como una normal. Bien, una normal que, como sabemos, viene definida por dos parámetros, por la media de la variable I y por la desviación típica de la variable I. Bien,
Entonces esa distribución normal pues viene definida por esos dos parámetros. Entonces, para poder obtener la probabilidad que nos pide el problema, tendremos que obtener pues el valor de esos dos parámetros. Si sabemos que la variable i es la suma o la combinación lineal de 90 observaciones extraídas de una población normal, pues sabemos que el valor esperado del valor esperado de la variable i, o la esperanza matemática de la variable i, será la suma de los valores esperados de cada una de estas 90 observaciones. Como las 90 observaciones son independientes y provienen de la misma población que es normal, pues el valor esperado será la media, en este caso, de esa población, de esa variable x. Por tanto, podríamos decir aquí que la media de i es la suma de la media de x1, de la abstracción 1, más la media o el valor esperado de la abstracción 2, más el valor esperado de la abstracción 3, más el valor esperado de la abstracción 90. Bien, como todas las observaciones, como hemos dicho anteriormente, provienen de la misma población, ¿qué quiere decir? Que todos los 90 valores esperados que tenemos aquí van a ser el mismo. Bien, por tanto, si 90 es el tamaño, en este caso, de la muestra o de las extracciones que realizamos, podríamos decir que la media de i sería igual a n veces la esperanza matemática de la variable x. Bien, por tanto, la esperanza matemática de la variable i será, o la media de la variable i será 90 por la media de la variable x, que es 50. Bien, esto nos da un valor de 4500. Ese sería el valor de la media de i. Como vemos aquí, al multiplicar la variable x, o en este caso la media de x, por un valor, lo que estamos haciendo es aplicar en este caso a la variable x pues un cambio de escala. Por tanto, si estamos aplicando un cambio de escala, el valor de la desviación típica de i será también n por la desviación típica de x. Bien, por tanto, la desviación típica de i será 90 por 20. Bien, y esto nos da un valor de 1800. Bien, una vez ya tenemos el valor de los parámetros de la variable i, la media de i y la desviación típica de i, pues ahora, para poder calcular la probabilidad, tenemos que utilizar la distribución muestral de la media, la distribución muestral del estadístico media. Como sabemos, la distribución muestral del estadístico media, ¿vale? En este caso aquí voy a poner la media de i. La distribución muestral del estadístico media sigue una distribución aproximadamente normal, con una media que sería la media poblacional de i y con desviación típica, la desviación típica y con una desviación típica igual al error típico de la media. Bien, por tanto, sabemos que la media es igual, la media de i es igual a la media de la distribución muestral de la media, y sabemos que ese valor es de 4500. Y el error típico de la media, como sabemos, el error típico de la media es igual
al cociente entre la desviación típica de la variable y dividido por la raíz de n. Bien, como sabemos aquí, la desviación típica de la variable y hemos dicho que es igual a 1800. Y la raíz de n pues sería la raíz de 90. Si hacemos esta operación, tenemos que el error típico de la media es de 189,737 aproximadamente, si aproximamos a 3 decimales. Bien, una vez ya tenemos el valor de la media de la distribución muestral de la media y la desviación típica de la distribución muestral de la media, podemos pasar a obtener pues la probabilidad que nos pide el problema. Nos habían dicho que lo que teníamos que obtener es la probabilidad de que la variable y fuese mayor que una y de carga de 5000, ¿no? Bueno, pues aplicando en este caso el teorema central del límite, sabemos que a ese valor de carga de la variable y también le va a corresponder un valor tipificado en la distribución muestral de la media. Por lo tanto, podemos decir que la probabilidad de que y sea mayor que 5000 equivale a la probabilidad de que la distribución z tome un valor mayor que la z de carga, vamos a llamar. Bien, por tanto, para poder obtener la probabilidad de las tablas de la curva normal, pues tenemos que hallar el valor de la z de carga. Bien, el valor de la z de carga, en este caso, pues sería un cociente donde vamos a poner aquí el valor observado, la y de carga, menos la media de la variable y, dividido por el error típico de la media. Bien, si sustituimos ahí, tenemos que este cociente en el numerador tendríamos que poner 5000, que es el límite de carga, menos la media de la variable y, que hemos dicho que era de 4500, dividido por el error típico de la media, que hemos dicho que es de aproximadamente 189,737. Bien, si hacemos esta operación, tenemos que el valor aproximado de la z de carga sería de 2,64. Bien, por tanto, la probabilidad que estamos buscando será la probabilidad de que la distribución z, o la normal estándar, sea mayor que la z de carga, que en este caso sabemos que vale 2,64. Bien, aquí, como vamos a tener que utilizar la tabla de la distribución normal y la tabla con la que estamos trabajando nos da la probabilidad de que z sea menor que un determinado valor z, pues, y aquí tenemos una probabilidad de que z sea mayor, pues para calcular esta probabilidad tendremos que hacer 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que la z de carga, que hemos dicho que es de 2,64. Bien, bueno, pues tenemos que buscar esta probabilidad en la tabla de la curva normal, que ahí la tenemos, y como vemos, pues al lado derecho tenemos los valores z positivos, ¿no? Bueno, pues si vamos buscando por aquí 2,64, pues aquí tenemos 2,6, ¿no? Y el segundo decimal pues estaría en la quinta columna, ¿vale? Sería este valor de aquí, 2,64. Bien, vemos aquí arriba el segundo decimal, 4, y aquí 2,6. Por tanto, esta sería la probabilidad correspondiente
a 2,64. Esta probabilidad sería de 0,9959. Es decir, esta es la probabilidad de que la distribución normal estándar tome un valor menor o igual a 2,64. Por tanto, tenemos, si hacemos esta operación aquí abajo, que la probabilidad que nos piden es de 1 menos 0,9959. Si hacemos este cálculo, tenemos que la probabilidad es de 0,0041. Bien, y esto sería lo que nos piden en el primer apartado. ¿Vale? O sea que este sería el resultado de la primera cuestión. Bien. Bien. Una vez terminado con este primer apartado, pues vamos a pasar al segundo. Bien, en la segunda cuestión, ¿qué nos piden? Pues nos piden lo siguiente. En la segunda cuestión nos dice: ¿cuál es el peso máximo que debería poder transportar el camión si se quiere que solo en el 2% de las ocasiones la suma de los pesos de las 90 unidades supere ese peso máximo? Bien, o sea que aquí, al contrario de la primera pregunta, ya nos están dando la probabilidad, ¿vale? O sea, lo que queremos saber ahora es el peso. Bien, queremos saber el peso máximo que debería poder transportar el camión si se quiere que solo en el 2% de las ocasiones la suma de los pesos de las 90 unidades supere ese peso máximo. Bien, por tanto, aquí ahora lo que tenemos que averiguar es el peso. Bien, vamos a llamarlo aquí la I máxima, vamos a poner. Bien, eso es lo que tenemos que averiguar, la I de peso máximo. Bien, y lo que nos están diciendo es que no queremos que sabemos que la probabilidad de que la variable I sea mayor que el peso máximo es del 2%. Bien, es 2 dividido entre 100. Por lo tanto, esta probabilidad es de 0,02. Como ya sabemos por el primer apartado, sabemos que la variable I se distribuye de forma normal. Bien, se distribuye de forma normal y, por tanto, al distribuirse de forma normal, sabemos que a esta probabilidad le corresponde un equivalente en la distribución normal estándar. Por tanto, esta probabilidad será también igual a la probabilidad de que la distribución z sea mayor que una z correspondiente pues al peso máximo que estamos buscando. Bien, por tanto, si en la tabla de la distribución normal buscamos un valor que deje por encima de sí 0,02, pues podemos ver cuál es el valor z correspondiente. Bien, entonces, como sabemos, esta probabilidad es también igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que esa z máxima que queremos averiguar. Bien, si la probabilidad de que z sea mayor que la z máxima de 0,02, pues es fácil deducir que la probabilidad de que z sea menor o igual que la z máxima es de 1 menos 0,02. Bien, por tanto, esto será igual a 1 menos 1 menos 0,02. Es decir, que la probabilidad de que
la distribución z sea mayor que esa z máxima, será de 1 menos 0,98. Por tanto, si buscamos ahora en la tabla de la curva normal la probabilidad de 0,98, vamos a obtener el valor de la z máxima. Bien, bueno, pues vamos a buscar en la tabla normal, ahí la tenemos, y si vamos buscando dentro en las probabilidades el valor que más se aproxima a 0,98, pues si nos fijamos el que más se aproxima sería este de aquí, 0,9798, y este de aquí que es 0,9803. Por tanto, el más aproximado a 0,98 sería este que de 0,9798. Por tanto, el valor z, el primer valor y el primer decimal se encuentran a la izquierda, en la misma fila a la izquierda, o sea, el valor z sería 2,0 y el segundo decimal se encuentra en la parte superior de la columna. El segundo decimal de esta columna sería, como vemos, sería de 5. Por lo tanto, el valor z es de 2,05. La z máxima sería de 2,05. Bien, una vez ya tenemos el valor de z, ahora lo que necesitamos obtener es el valor del peso máximo, de la I máxima. Bien, bueno, si aquí aplicamos la distribución muestral del estadístico media, tenemos que la z máxima será igual a un cociente donde en el numerador va a ir la I máxima menos la media de I dividido por el error típico de la media. Bien, si de ahí despejamos, pues tenemos que la I máxima será igual a la z máxima por el error típico de la media más la media de I. Bien, si despejamos esto, si sustituimos esto, tenemos que la z es de 2,05. El error típico de la media, que lo habíamos calculado en el apartado anterior, es de 189,737 por 189,737 más la media de la variable I, que habíamos también visto en el apartado anterior, que era de 4.500, más 4.500. Si hacemos esta operación, tenemos que la I máxima será de 4.888,96. Bien, bueno, pues con esto ya damos respuesta a la segunda pregunta y por tanto pues damos por concluido este vídeo. Bien, hasta luego.